A su costado pendía el espadón famoso, en cuya cazoleta se contaba que encerraba al demonio Azot, con ser estrafalario su aspecto, por el contraste de su cara lampiña y su chapeo de matamoros, emplumado de costras infectas, mucho más lo era su discurso. Hablaba arrogantemente, bombásticamente, como si desdeñara al interlocutor desde la altura de su sabiduría. No olvidemos que se llamaba Aureolo Felipe Teofrasto Bombast von Hohenheim, con mucho revolotear de manos, revolver de ojos y golpear de la espada, y lo primero que hizo fue informarme que era de familia noble, nieto de un comendador de los caballeros teutónicos, como si con ello quisiera establecer las bases de nuestra relación y poner las cosas en su sitio. Pero yo, a pesar de mi juventud, conocía demasiado bien esa actitud de los intelectuales frente a los príncipes. ¿Acaso no había procedido así Benvenuto Cellini cuando nos encontramos en la playa? Y percibía demasiado la humana debilidad que la regía para que me perturbase. Por lo demás, al contrario de lo que solía suceder, le tomé simpatía de entrada a aquel hombrecito casi raquítico y movedizo y discursiador que peroraba sin sacarme los ojos de encima. Me examinó minuciosamente, me preguntó si no había sido hechizado, e inquirió algún antecedente de las personas con quienes había tenido desahogos. Fue su palabra y la subrayó con un dejo de burla. Últimamente. Le respondí embarullando las imágenes de Juan Bautista y de Pantasilea, pero no lo engañé. Mientras palpaba mi cuerpo, me dijo que Dios no ha permitido que exista ninguna enfermedad sin proporcionar su remedio, y me prometió que en el término de un mes, si seguía sus consejos, estaría sano. Mi caso era diferente del de Erasmo, quien la había expresado en una carta que sus estudios lo embargaban de tal forma que no tenía tiempo ni para curarse ni para morir. Yo tenía tiempo. Prescribió su prestigiosa Tinctura Sicorum, con la cual se decía que había triunfado sobre el cáncer, la hidrofobia, la sífilis, la epilepsia y otras enfermedades incurables, porque él era el único que trataba a los desahuciados, y citó el ejemplo de la abadesa de Sicilia en Rottweil, a quien daban por muerta. Acababa de publicar en Nuremberg 2 tratados sobre el mal de Fracastoro, que prohibió, ciega de envidia, la facultad de medicina de Leipzig. Ningún médico, sentenció irónicamente, debe comunicar la verdad al príncipe, tampoco ningún mago, astrólogo o nigromántico, si la poseen. Deben usar caminos ocultos e indirectos, alegorías, metáforas o expresiones maravillosas, pero yo le juro a su excelencia que su excelencia está muy mal y que en un mes habrá olvidado lo que le tortura. Me visitó casi diariamente, para gran rabia de Pietro Aretino, que, sin embargo, no se pronunciaba contra él abiertamente, ya que, dada su vida, podía necesitarlo en cualquier momento. Llegaba, me hacía el honor de despojarse del sombrero, me revisaba las úlceras, me hundía en un baño sulfuroso, me administraba su pócima y luego se echaba a disertar. Su olor a vino, a sudor y a suciedad colmaba la habitación con el de los nauseabundos menjunjes. Valerio, Silvio y Juan Bautista escapaban asqueados en medio de los vapores amarillentos. Su cara lívida asomaba como la de un brujo. Adiviné entonces que, bajo su aluvión de palabras, algo, una inquietud, se escondía, pero tardé en descubrirlo. Yo esperaba mucho de él, y él esperaba mucho de mí. Entretanto me explicaba que el alma espíritu del mundo impregna cuanto existe, y que quien consiga dominarla será dueño del poder de Dios. Me refería a la curación de la reina de Dinamarca, o me revelaba que el fénix renace del esqueleto de un caballo, y que una mujer embarazada, si se lo propone, es capaz de imprimir un dibujo sobre el cuerpo de su hijo. Era difícil distinguir cuando hablaba en serio y cuando lo hacía en broma, porque mantenía inalterable el tono majestuoso. Probablemente aplicaba conmigo el principio de que al Señor hay que disfrazarle la verdad, pero lo cierto es que a los 10 días comencé a reponerme. Me enseñó que la sal, el sulfuro y el mercurio son los ingredientes que entran en la composición de todos los metales y también de todos los seres, y que están contenidos en el Mysterium Magnum, del cual cada uno encierra en sí un archeus, o sea, un principio vivo. La unión de los elementos orgánicos, según él, origina la vida, y el elemento predominante es el que constituye la quinta esencia. A raíz de esas disquisiciones, me hizo sentir oscuramente que yo era el centro del mundo, porque me hizo sentir mi comunicación con cuanto existe, y eso contribuyó a fortalecerme, a infundirme un nuevo vigor. El mundo rotaba alrededor de mí, incontable, y al mismo tiempo yo era una parte ínfima de su mecanismo sin límites. No estaba solo.
No estaba perdido y desmenuzándome en el polvo infinitesimal del microcosmo, crecía hasta agigantarme, puesto que todo, del insecto a la nube, me rendía pleitesía y obraba para mí. Un día que nadie nos acompañaba en mi aposento, le narré la historia de mi horóscopo y de su anuncio de inmortalidad. Sus ojos chispearon. Las estrellas no indican nada, sentenció. No inclinan hacia nada, no imponen nada. Somos tan libres de ellas como ellas de nosotros. Las estrellas y el firmamento entero son incapaces de afectar nuestro cuerpo, nuestro color, nuestros ademanes, nuestros vicios, nuestras virtudes. El curso de Saturno no puede ni alargar ni acortar la vida. Sin embargo, me han referido que no sangras a un enfermo ni le haces beber un purgante si compruebas que la luna se halla en posición inadecuada. Eso no tiene nada que ver. Y lo de la inmortalidad es otro asunto. La inmortalidad sí es apasionante. Alcanzarla debe ser el fin de cuantos nos quemamos las pestañas estudiando. Miré sus párpados, desguarnecidos, orlados de rojo. El médico químico retomó el cáustico retintín. Por lo menos desde 1513, a raíz de una constitución de León X en el Concilio de Letrano, se ha establecido la inmortalidad e individualidad del alma, contra los que aseveran que no hay nada más que un alma para todos los hombres. Yo ya lo sabía antes, no necesité de su beatitud y que su excelencia no vaya a tenerme por herético. No lo soy. Pero lo interesante, lo realmente interesante, no es la inmortalidad del alma, sino la inmortalidad del alma dentro de la del cuerpo, permanecer aquí, en este mundo, en este lado del espejo, seguir vivos. El lapso que el destino otorga normalmente es muy breve para cuanto nos incumbe hacer. Guardó silencio un instante. Es posible, añadió, crear un hombre artificial, con ayuda de la cábala hebrea. Elías de Shelm ha creado uno, un golem, que se animó cuando el sabio judío escribió uno de los nombres de Dios en la frente de arcilla de su engendro. Es posible, yo lo he hecho, crear un homúnculo, encerrando esperma en un vaso hermético, magnetizándolo y hundiéndolo durante 40 días en excremento de caballo. A los diablos les es posible formar un cuerpo con aire, condensándolo o condensando el vapor de agua, y modelar así un espectro que les servirá de habitación efímera. Simón Mago logró con pericia producir el movimiento de las estatuas de madera. Santo Tomás de Aquino destruyó el peligroso autómata dotado de palabra que construyó Alberto el Grande, y el insigne Cornelio Agripa realizó el siguiente prodigio. Un discípulo murió repentinamente en su estudio, y el maestro, temeroso de que lo acusaran de un crimen, obligó al demonio que se metiera dentro del cuerpo inánime y que con él diera 2 vueltas por la plaza, para que luego cayera sin vida delante de los demás. Pero esas son ficciones, son juegos pavorosos. No se trata de engendrar una apariencia de vida, sino de entretener sin término la que Dios engendró. Yo poseo los medios para conservar viva a una persona durante siglos, y cuando yo muera, no moriré. Me enterrarán un año completo, porque es menester descender a las lobregueces de la tumba antes de ascender a la luz de la eternidad. Me enterrarán cortado en trozos dentro de excrementos de caballo, fuente de calor constante, como sabe cualquier alquimista, y me harán objeto de toda la gama de combinaciones de la gran arte. Luego resucitaré, metamorfoseado en un joven hermoso. Algún día me pertenecerá la eterna juventud, no como ese imbécil veneciano, Luis Cornaro, que come una yema de huevo cada 24 horas y aspira a llegar a centenario como si valiera la pena quedar en el mundo transformado en un viejo hambriento para, a la postre, morir. Yo viviré y viviré joven. Su excelencia también puede hacerlo, no porque se lo prometa la fantasía del horóscopo de Sandro Benedetto, sino porque para ello dispone del método que debe encontrar. Desde el fondo de la bañera, ubicada junto a mi lecho, envuelto en el vaho maloliente, disimulando la jiba en el agua turbia, yo lo oía hechizado. 10 años después, cuando Paracelso se extinguió en Salzburgo, según muchos prematuramente, por extremar las dosis del elixir de vida que escondía en el pomo de su espada y que cuidaba el demonio Azot, me enteré de que se habían acatado sus órdenes, de que su servidor lo despedazó y enterró de acuerdo con lo que había prescrito, y que, transcurridos 12 meses, el criado impaciente abrió la tumba 2 días antes de que se cumpliera el plazo total. Entonces, por lo menos fue lo que atestiguaron sus discípulos, se vio que Aureolo Teofrastro reposaba en el ataúd, convertido en un adolescente bello como Fausto. Solo el cráneo no había terminado de soldarse, y un soplo de aire, colándose por la fisura hasta el cerebro, mató al mago definitivamente, evitando que resucitara. Luego su leyenda se echó a volar,
y hubo gente que juró que había sido reconocido simultáneamente en varios lugares del mundo, pero eso aconteció 10 años más tarde de lo que refiero, mientras Paracelso hablaba, inclinándose sobre la bañera, tan cerca de mí que pensé con espanto que iba a abrazar mi cuerpo desnudo. Lo que me inquietó al seguir los borbotones de su extraño discurso, con ser fabuloso lo que me decía, era lo que acababa de declararme, que yo, como él, era dueño de la inmortalidad, si conseguía hallar su fórmula, y ahí, en esa frase pronunciada con una intensidad que la destacaba del resto de su peroración, discerní la causa que lo había impulsado a visitarme cotidianamente. Ayúdeme a descubrir el secreto, murmuré. El secreto pertenece a la familia de su excelencia. ¿A mi familia? ¿A mi padre? ¿A mi abuelo? A la familia Orsini. La noticia me dejó estupefacto. Los Orsini se jactaban de ser y de haber sido guerreros, prelados, gobernantes. Me costaba imaginarlos mezclados en asuntos de tan arcana sutileza. Todos soñamos con la inmortalidad, apuntó Paracelso, alejando la cara pálida, los abultados ojos de Batracio, los príncipes más que ningún otro. Hasta la señora marquesa de Mantua, la ínclita Isabel de Este, lleva sobre el pecho una joya negra en la cual ha mandado grabar esta inscripción, para que yo viva después de la muerte. He ahí el sueño inmemorial, el anhelo de ser como dioses. ¿Y nosotros los Orsini? ¿Cuál de nosotros? Debemos remontarnos en el tiempo, duque, 2 siglos. El alquimista más famoso de esa época fue Juan d'Astin. Reinaba entonces en Aviñón el Papa Juan XXII, quien estaba íntimamente vinculado con el sobrino de otro papa, de Nicolás III. Me refiero al cardenal Napoleón Orsini, decano del Sacro Colegio. El alquimista d'Astin fabricaba oro y escribió varias cartas que todavía se conservan al pontífice y al cardenal. Una de esas cartas expone laberínticamente la verdad sobre la materia noble que transmuta cualquier cuerpo metálico en oro y en plata, y que muda a un hombre viejo en joven y arroja de la carne las enfermedades. He estudiado sus ideas en las cartas en latín el cardenal Orsini y comparto muchas de ellas, por ejemplo cuando afirma que el mercurio es el esperma inmaterial de los metales y de la piedra. Juan XXII, asustado por la enorme cantidad de moneda que invadió a Francia, firmó un decreto contra esas prácticas, pero aprovechó en privado lo que condenaba en público. Al morir, el Santo Padre, que se había iniciado en el mundo como hijo de un pequeño burgués de Cahors, dejó una fortuna inmensa. La calcularon en 18 millones de florines de oro, más otros 7 millones en valor de vasos de iglesia, tiaras, cruces, ornamentos y joyas. Algunos calcularon más. Lo cierto es que Juan d'Astin había elaborado la receta de la transmutación. Eran suyos la piedra, el elixir y la tintura, que antes conocieron Noé, Moisés y Salomón, y que presintió en Alejandría Bolos, Demócritos. Todo, para d'Astin, se enlazaba con ese elemento misterioso, de suerte que, al analizar el cantar de los cantares del gran rey del templo, o al detallar y descomponer el mito del vellocino de oro, proseguía su indagación infatigable que coronó el éxito. Hay algo, empero, que se ignora. Juan d'Astin envió al cardenal Napoleón Orsini, hacia 1340, unas cartas en las que le comunicaba sus investigaciones en torno de la inmortalidad y el futuro de las mismas. Parece ser que el fraile privilegiado que se alimentaba de raíces y no bebía ni agua, había topado no sólo con la solución de la fácil riqueza, sino también con la de la indestructible eternidad. Esas cartas estarán en algún sitio. ¿Las has buscado? Las he buscado, preguntando, sin encontrarlas. Hace 2 siglos, de lo que me revelas, se habrán perdido. Tengo la certidumbre de que existen. Excelencia, las habrá ocultado el propio cardenal, porque son peligrosas. El cardenal hubiera aplicado la fórmula, y si es verdad lo que dices, viviría aún. No todo el mundo se atrevería a ser inmortal, aunque todos soñamos alguna vez con serlo. Es algo demasiado grave, quizás más terrible que la misma muerte. ¿Y tú crees que mi familia conserva las cartas? En algún lado estarán, en alguna biblioteca, en algún archivo, o en el desván de alguno de los castillos de Orsini. Hay muchos castillos, hay muchos palacios, y hay las guerras, los saqueos, los incendios. Vale la pena indagar, después de todo, y Paracelso sonrió con una sonrisa precursoramente volteriana que le arrugó las comisuras de la boca. Se lo ha prometido a su excelencia el horóscopo del astrólogo de Nicolás Orsini.